Del cielo bajaste, por mí te entregaste, el precio tú pagaste, tomaste mi lugar. Bueno, buenos días, Dios les bendiga a todos. Yo quiero pedirles que vayan en su Biblia a Colosenses, capítulo 2. Vamos a mirar desde el versículo 4. Entonces, mientras cuando lo vaya encontrando, le invito a que se vaya poniendo de pie. Para que vayamos leyendo. Listo, que tal si nos vamos poniendo de pie. De pronto, si alguno estamos la leyendo la Biblia, otro buen cristiano que nos lo busca. Eso está muy bien. Dice así en el versículo 4 del capítulo 2 de Colosenses: y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y las firmezas de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos eran contrarias, quitándola del medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. Bueno, yo quiero invitarle a que tome asiento y que ahora usted pueda como observar un poquito. De pronto a veces ese texto bíblico nos puede parecer como un texto un poco enredado, ¿cierto? Utiliza un montón de palabras un poco enredadas, entonces vamos a tratar de entenderlo y de mirarlo de una forma más clara y más sencilla. Un ejemplo que utilizaba yo el viernes en el grupo de jóvenes, y pues el tema que voy a predicar hoy también tiene mucho que ver con eso, entonces he querido pues traer este ejemplo hoy, y es que vamos a pensar por un momento en si yo quisiera hacer café con leche, ¿cierto? Entonces tengo aquí el café, ¿cierto? Tengo aquí la crema, café con crema, ¿cierto? Y vamos a echarle agüita. Yo soy de pésima puntería, pero como pueden ver, ¿cierto? Entonces vamos a pensar en el café por sí solo. Se ve como una bebida oscura, ¿cierto? Una bebida negra, digámoslo así. Pero si yo empiezo a echarle crema, ¿cierto? Y empiezo a revolver, ¿qué va sucediendo con esa bebida oscura? Se va aclarando y va tomando otro tono, ¿cierto?
Pero si yo quisiera tomar este café nuevamente negro, ¿podría hacerlo? No lo podría hacer, ¿cierto? Ok, vamos a tener en cuenta eso que les acabo de decir. ¿Listo? ¿Y por qué lo vamos a tener en cuenta? Porque esto es lo que pretende Jesucristo cuando usted y yo lo recibimos en nuestra vida. Él pretende que usted sea el café, por ejemplo, él sea la crema, y que usted y él, usted y yo, él y yo, usted y él, estén combinados, estén completamente mezclados, de manera que no pueda ser separado el uno del otro. Él quiere vivir, él quiere morar en usted, ¿cierto? Recuerde lo que yo hice, eché la crema en el café. Y eso es lo que Cristo quiere hacer, vivir en nosotros. Y Él hizo todo lo posible para poder vivir en nosotros. ¿Cómo lo hizo? Vamos a mirar un momentico antes de empezar a observar Colosenses capítulo 2. Vamos a mirar ahí en el capítulo 1, en el versículo 2. Observe la palabra que se repite en los versículos que voy a estar leyendo. Mire lo que dice: a los santos y fieles hermanos, ¿qué dice? En Cristo, capítulo 1, versículo 2. ¿Qué dice? Está llamándonos a nosotros, santos y fieles hermanos. ¿Cómo somos santos y cómo somos fieles y cómo somos hermanos? En Cristo. O sea, todos los que estén viviendo esta mezcla son santos y fieles hermanos. ¿Listo? Vamos a seguir adelante, versículo 4. Habiendo oído de vuestra fe en Cristo, ¿cierto? Entonces, todos los que estamos así, vivimos así, esta mezcla, porque tenemos fe en Cristo. ¿Listo? Vamos a pasar al versículo 14. Dice, voy a leer desde el 13 al final: y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. O sea, ya vamos a profundizar un poquito más. Cuando usted recibe a Cristo en su vida, o sea, cuando usted deja entrar a Cristo en su corazón, usted recibe ¿qué? Redención y perdón de pecados. O sea, que si usted ya tiene a Cristo en su vida, ¿usted cómo ha sido? Redimido y perdonado de todos sus pecados. Ahí dice que recibimos redención y perdón de pecados. Ahí lo dice, ¿cierto? No lo estoy diciendo yo, lo dice ahí. ¿Listo? Vamos a seguir avanzando. Capítulo 1, versículo 21. Dice: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte. ¿Cómo logró Jesús que usted y yo pudiéramos estar mezclados con Él? ¿Cómo lo logró? A través de su muerte. Él tuvo que hacerse hombre, Dios se hizo hombre, tomó forma de hombre, y en forma de hombre murió, para que a través de esa muerte en su carne, Él lograra esta mezcla. Yo le quiero hacer una pregunta antes de continuar. ¿Es fácil que una persona se meta dentro de otra? No. Entonces nosotros tenemos que entender que no es tan fácil que Cristo viva en nosotros. Para que Cristo viva en nosotros tuvo que suceder algo. ¿Y qué fue lo que sucedió? Nuestro cuerpo era un cuerpo pecaminoso y el de Él era un ser santo. Él es espíritu. Un espíritu puede entrar dentro de nosotros, sí, pero el Espíritu Santo de Dios no podía entrar dentro de un cuerpo pecaminoso. Entonces, ¿qué hizo Él? Murió en la cruz del Calvario para perdonarle los pecados a usted y a mí, y así poder entrar a vivir dentro de mí. Y eso es lo que dice el versículo 27 del capítulo 1. Vuelve y lo dice: a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo. ¿En dónde? En nosotros. Cristo en nosotros, esperanza de gloria, dice ahí el versículo bíblico. Pero luego dice en el versículo 28: a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús
a todo hombre. O sea que toda persona que está mezclada con Cristo, toda persona en quien vive Cristo, ¿cómo debe irse volviendo? ¿Cómo se debe ir volviendo? ¿Qué decía el versículo? ¿Cómo se debe ir volviendo? Perfecta. Entonces, ¿por qué los cristianos tenemos que ir cambiando nuestro carácter? Porque si Cristo está en nosotros, nosotros nos vamos perfeccionando. Porque ahora tenemos dentro de nosotros un ser perfecto. Y ese ser perfecto nos va invadiendo de una forma tan fuerte que nos vamos volviendo perfectos. La palabra perfecto en la Biblia no significa sin defecto. La palabra perfecto en la Biblia significa integral, completo. O sea, tenemos todo lo necesario para estar bien, para ser correctos. ¿Cierto? No es que no cometamos errores, sino que nos vamos volviendo íntegros. ¿Cierto? Algo que es. Cuando usted habla de una cocina integral, es porque toda está hecha del mismo material. Y es una sola pieza. ¿Cierto? Generalmente hacen una sola pieza y ¡pum!, la instalan. Eso significa ser íntegro. Que ya soy de una sola pieza, o sea, tengo una sola manera de ser. No soy uno aquí, otro allá, sino que soy íntegro. En donde esté, soy la misma persona y soy una persona correcta. Eso significa ser integral, ser perfecto. Entonces, eso fue lo que hizo Jesús en nosotros. Cuando Jesús viene a vivir en nosotros, eso es lo que sucede, eso es lo que pasa, eso es lo que tiene que suceder. ¿Y por qué es importante que entendamos eso? Porque es importante que nosotros entendamos que Cristo ha venido a vivir en nosotros cuando nosotros lo recibimos como nuestro Señor y Salvador, y cuando nos decidimos volver creyentes, cristianos. Cristiano no es una religión, cristiano es alguien que sigue a Cristo. Listo, por eso nos llamamos cristianos, no porque seamos la religión cristiana, sino porque somos seguidores de Cristo. Por eso nos llamamos cristianos. Y esa palabra cristiano aparece en la Biblia. Es la única palabra que aparece en la Biblia. La Biblia no aparece ni evangélico, ni pentecostal, ni católico, no, aparece cristiano. Es la única palabra que aparece en la Biblia. Los que siguen a Cristo. Entonces nos llamamos cristianos cuando nosotros entendemos que Cristo entró en nosotros cuando nosotros lo recibimos a Él. Listo. Entendiendo eso que acabamos de entender, entonces ahí es donde el capítulo 2, versículo 4, nos empieza a dar unos consejos. ¿Y qué consejos nos empieza a dar? Vamos a dividir esto en dos consejos. ¿Listo? Lo vamos a dividir en dos consejos. Primer consejo, del versículo 4 al versículo 7. Segundo consejo, del versículo 8 en adelante. ¿Listo? ¿Cuál es la advertencia o el consejo que nos hace? Si usted mira el versículo 4 y el versículo 8, empieza igual. Dice: y esto les digo para que nadie os engañe. Y el versículo 8, ¿cómo empieza? Mirad que nadie os engañe. O sea, nosotros tenemos que entender lo que yo les acabo de explicar para que podamos no ser engañados. ¿Y por qué necesitamos no ser engañados? Porque sí, hoy hay muchas religiones. Hoy hay muchas personas con muchas maneras de pensar. Hay mucha gente que habla de Dios, o hay mucha otra que habla de espiritualidad sin Dios. Yo soy una persona muy espiritual, pero tú crees en Dios, tú oras, tú lees la Biblia. No, pero yo soy muy espiritual. Hoy hablamos de espiritualidad sin Dios. Entonces, nosotros necesitamos entender esto muy bien para que nadie nos engañe. Y entonces dice ahí acerca de que no nos deben engañar. ¿Ok? La palabra engañar en el versículo 4 significa contar mal o darme una falsa idea. ¿Cierto? Eso pasa muy seguido. Muy seguido vienen a uno y le cuentan cosas mal contadas. Y resulta que las religiones también a veces cuentan cosas mal contadas. Entonces él dice, ojo, con dejarse guiar por cosas mal contadas, por cosas mal enseñadas. ¿Qué tipo de cosas? Palabras persuasivas, dice ahí el versículo 4. Ojo, que hay gente que cuenta cosas mal, falsos razonamientos, pero los cuentan con una credibilidad, los cuentan con una convicción,
los cuenta con una oratoria que uno sale pensando, uy, todo lo que ese tipo dijo es verdad. Uy, todo lo que la vieja dijo es verdad. Entonces nosotros tenemos que tener muy claro lo que yo les conté ahorita de Cristo, para que cuando venga alguien que hable muy bonito, que parezca que sabe mucho, que maneja unos argumentos muy buenos, pero no me va a decir algo que es verdad, yo lo pueda detectar. Y yo puedo decir, ve, este habla muy bonito, pero lo que dijo no es cierto. Entonces, nosotros tenemos que tener la capacidad de organizar o de entender esas palabras persuasivas. Las personas que vienen con palabras adornadas, bonitas, pero que no están diciendo verdad. ¿Por qué? Versículo 5, al final. Porque dice ahí al final, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Porque cuando yo soy cristiano, cuando yo he recibido a Cristo en mi vida, cuando Cristo y yo somos uno, cuando Cristo está mezclado conmigo, una de las cosas que debe caracterizarme es el buen orden o la buena disciplina. Una persona que está mezclándose con Cristo sabe qué es lo bueno que debe hacer y qué no es lo bueno. Porque todos los días está ahí echándose una mezcladita. Le está diciendo al Señor, Señor, échame otro poquito de vos, otro poquito de vos, Señor, échame otro poquito. Que es que yo necesito más de ti. Necesito estar menos negrito y más blanquito. Entonces esa persona no se deja envolver por engaños, aunque sean palabras bonitas, porque tiene un buen orden, dice ahí en el versículo, tiene un buen orden. Y en otra versión, en la versión de las Américas, dice, tiene una buena disciplina. Es una persona que constantemente está creciendo, que constantemente está llevando adecuadamente su vida cristiana. Pero además de eso, las personas que están en Cristo dicen que son firmes, dice ahí en el versículo 5 al final, y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Mire, cuando una persona está mezclada con Cristo y vienen a decirle cosas que no son, con palabras bonitas, dice, no, espérese. Es que yo creo en Jesucristo. No me diga eso, que es que yo sé en el Dios en el cual yo he creído. Eso le pasa a una persona que está en Cristo. Y entonces, ¿qué le dice Pablo a ellos en el versículo 6? Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. O sea, lo que está diciendo ahí es, si tú te asociaste con Cristo, si tú estás unida a Cristo, si tú estás creando una relación personal con Cristo, entonces ¿cómo tienes que andar? Si yo me quiero llevar el café de este vaso para el lado de allá, ¿me lo puedo llevar solo? No, él se viene con la crema, ¿cierto? ¿Cierto? No le puedo decir a la crema, quédese allá, yo ahorita voy por usted. No, porque yo ya la mezclé. Yo aquí la tengo aparte, pero aquí ya está mezclada. O sea que cuando yo tengo a Cristo en mi vida realmente, a donde yo voy, va Cristo. ¿Y a dónde va Cristo? Voy yo. Y eso es lo que le está diciendo Pablo a esta gente. Le está diciendo, miren muchachos, no se dejen enredar, pero eso sí, en todo lo que ustedes hagan, ustedes deben andar con Cristo. Y ahí es donde nosotros tenemos que empezar a pensar si yo realmente soy cristiano. Ser cristiano no es venir a la iglesia cristiana. Ser cristiano es estar mezclado con Cristo. Si yo estoy mezclado con Cristo, yo ando con Cristo. Si yo estoy mezclado con Cristo, dice ahí el versículo más abajo, y arraigados y sobreedificados en Él. ¿Sabe qué significa la palabra arraigarse? Como cuando una raíz de un árbol
se pega a la tierra. ¿Usted se ha visto cómo se pega una raíz de un árbol a la tierra? ¿Usted se ha notado que esa raíz es echando para adentro y echando para adentro y abre tierra y echa para adentro y echa para adentro? ¿Y qué sucede cuando una raíz se va volviendo muy grande en la tierra? Arránquela si es capaz. En este momento, yendo hacia San Pedro, hay una parte de la carretera levantada que todos, yo creo que los que manejan moto, carro, la han visto. ¿Y por qué está esa parte de la carretera levantada a mano izquierda yendo? Despuésito de vuelta bonita. Porque hay una raíz tan profunda de una bola y que ya levantó el cemento. Y así está diciéndole Dios a usted. Si usted ha entendido que usted está unido a Cristo, cuando usted lo aceptó en su vida, porque Él murió por sus pecados y lo hizo a usted una nueva criatura, usted tiene que ser una persona arraigada en Cristo. Que todo lo que usted haga esté clavado en Cristo y sobreedificado, dice ahí. Si Cristo es la raíz, yo me monto encima y crezco encima de Cristo. Y todo lo que yo hago gira alrededor de Cristo. Entonces, eso es lo que está diciendo el texto bíblico. Muchachos, no se dejen engañar. Hay mucha gente que viene con muchas babosadas y hablan en nombre de Dios y no tienen nada que ver con Dios. Pero si ustedes están en Cristo, ustedes tienen que andar en Cristo, ustedes tienen que arraigarse a Cristo, ustedes se tienen que sobreedificar en Cristo. Y por eso es que hay muchas personas que hoy están embolatadas en Cristo. Porque vienen a la iglesia, pero no se han podido agarrar de Cristo. Y entonces viene otra persona de cualquier parte y empieza a decirles cosas. Ay, pero ¿será que lo que él dice es verdad? Ay, no, ¿será que? O vienen y dicen, ay, no, es que yo leo la Biblia y no entiendo. ¿Por qué? Porque no te estás arraigando en Cristo. Porque no eres una persona que te estás metiendo con Cristo. Entonces el Espíritu Santo no te está trayendo revelación, porque no te estás metiendo con Cristo. Tú necesitas meterte con Cristo. Tú necesitas seguir a Cristo. ¿Y por qué? Porque vamos a hablar de la segunda parte de esta enseñanza. Y es la más importante. ¿Qué dice el versículo 8? Mirad que nadie os engañe. Pero ¿sabe qué? Ese engañe es diferente al engañe de arriba. ¿Sabe qué significa ese segundo engañar? Significa cautivar. El primer engañar significaba decir lo que no es, contar mal. ¿Se acuerdan que se los dije? Falsos razonamientos, cuando le dicen a uno falsos argumentos. Pero el segundo engañar significa cautivar o llevar como botín. De pronto para nosotros esa palabra hoy en día no es tan conocida. ¿Qué es cautivar? ¿Qué es llevar cautivo a alguien? Es cuando yo lo encadeno y me lo llevo preso. Es cuando esa persona es mi premio. Es cuando esa persona es lo que yo, el botín, la ganancia que yo tuve. ¿Y saben qué está diciendo el texto bíblico? Que cuando usted y yo no estamos bien cimentados en Cristo, ustedes y yo nos dejamos encarcelar, nos dejamos llevar presos de cosas que no nos sirven espiritualmente. Ustedes y yo nos dejamos encerrar de cosas que no nos sirven. ¿Cuáles cosas? ¿Qué dice ahí el versículo 8? Por medio de filosofías y huecas sutilezas. Pero mire cómo lo termina diciendo. Según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo. Entonces, ¿de qué nos dejamos llevar presos? ¿De qué nos dejamos encarcelar? Primero, de filosofías, dice ahí, ¿cierto? Y miren, es que hoy en día hay tantas filosofías. Impresionantemente filosofías. La palabra filosofía ahí habla de sabiduría humana. Hoy en día hay tanta sabiduría humana.
Que usted no es sino que simplemente en Google diga lo que necesita saber y ahí todo el mundo sabe de eso. Y usted se encuentra 100,000 opiniones de eso. Porque hoy abunda la sabiduría humana. Pregunte por lo que no vea, que de todo le da respuesta. ¿Y detrás de qué están yendo los hombres? ¿Detrás de qué se están dejando engañar hoy los seres humanos? De toda la sabiduría que nos da Internet. Nuestra sabiduría hoy literalmente la rigen los youtubers, los influencers. Toda esa gente es la que rige hoy la sabiduría del mundo. La sabiduría del mundo la rige hoy las redes sociales. No, hoy estamos súper informados. A nosotros ya no nos pueden engañar. Porque es que nos quieren decir que la vacuna esto y que la vacuna aquello. Yo ya tengo toda esa información. Yo ya la estudié desde la punta hasta la punta. Solo le dicen a uno que Dios, que esto, cuál Dios, si Dios no existe. Yo ya sé cuál es la realidad, desde la punta de arriba hasta la punta de abajo. No, cualquier va a venir Dios y va a levantar a la gente. Esos son ovnis. Yo ya sé desde la punta de arriba hasta la punta de abajo cómo aparecen los extraterrestres. Y hoy tenemos mucha sabiduría, mucha filosofía humana. Y muchos cristianos vivimos corriendo detrás de eso. Si la vacuna es esto, la vacuna no es esto. En este momento, usted no tiene ningún argumento para poder asegurar completamente que usted sabe la vacuna que es o que no es. O si no, váyase a Netflix y lea y escuche el documental o vea el documental que se llama El dilema de las redes sociales, para que usted se dé cuenta que lo único que están haciendo las redes sociales es difundir la información que a ellos les interesa difundir para manipular. Entonces, vaya, ¿quiere seguirse informando con filosofías humanas? Entonces vaya y mire ese documental a ver si usted me entiende que esa sabiduría del mundo no sirve para nada. Porque no le dicen muchas cosas y muchas de esas están siendo manipuladas. ¿O acaso es que las noticias que vemos no son manipuladas según el dueño del programa de la noticia? ¿O es que RCN no le pertenece a ciertos políticos? ¿O Caracol? ¿Por qué nos van a contar lo que nosotros necesitamos saber? Nos cuentan lo que ellos quieren que sepamos o lo que no quieren que sepamos. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado de no dejarnos apresar, de no dejarnos encarcelar de sabiduría humana. Pero también dice ahí, de huecas sutilezas. Y es de engaños vacíos. Eso significa huecas sutilezas. Engaños vacíos. Cosas que vienen falsas, pero que nos engañan, que no tienen perdón, pero que están vacías, que no sirven para nada. Y entonces Pablo viene y dice, mire, no se deje engañar. Y mire, desafortunadamente, muchas de esas filosofías humanas y muchas de esas huecas sutilezas están en la iglesia, están en las religiones, tradiciones que han pasado de generación a generación. Esto se hace así, esto es así, y se han inventado un montón de reglas en las iglesias que se han salido de la palabra de Dios, que no están coherentes con la palabra de Dios, pero que nos hacen sentir más espirituales. Ay, me hace sentir más espiritual. Si yo me he visto hasta acá, soy más espiritual. Tradiciones humanas, como en el Antiguo Testamento. Si yo me lavo las manos cada 3 minutos, soy santo. Si no cojo nada en el día de reposo, soy santo. Y eso es lo que vamos a ver en la próxima predicación. Un montón de reglas que nos quieren hacer parecer cristianos, espirituales, pero que no tienen que ver nada con que nosotros estemos en Cristo. Y entonces Pablo empieza a decir, ustedes no se deben dejar engañar por esas vanas sutilezas. ¿Por qué? Porque es necesario que ustedes entiendan quiénes son ustedes en Cristo. ¿Listo? Y eso es lo que vamos a hablar en esta segunda parte. ¿Quiénes somos en Cristo? ¿Qué es Cristo?
¿Quién es Cristo? Versículo 9. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Quién es Cristo? Todo, toda la divinidad. En Cristo está todo lo divino, todo lo Dios, toda la plenitud de Dios. Todo lo que es Dios está en Cristo. Entonces piensen por un momento, si todo lo que es Dios está en Cristo y yo estoy en Cristo, ¿qué me puede hacer falta? Tengo el poder tengo a Cristo que tiene el poder de Dios, la sabiduría de Dios, la eternidad de Dios, el conocimiento de Dios. O sea, si yo estoy en Cristo, ¿a mí qué me puede hacer falta? Eso es lo que yo necesito y quiero que ustedes y yo entendamos hoy. Si te tengo a ti, dice una canción, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Pero a veces practicamos más religión que seguir a Cristo. Si yo tengo a Cristo, lo tengo todo. ¿Por qué? Porque en Cristo habita todo. Pero mire lo que dice el versículo 10. El versículo 10 dice: y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. ¿Qué dice la Escritura? Por aquí seguimos. ¿Qué dice la Escritura? Que cuando yo estoy en Cristo, yo estoy completo. ¿Se acuerda que yo ahorita le decía? Y no olvidemos lo que yo le decía ahorita. ¿Se acuerda que yo les decía ahorita que cuando estamos en Cristo nos vamos volviendo completos? Aquí no lo está volviendo a repetir. Está diciendo, si tú estás en Cristo, estás completo. Voy a dar un ejemplo de eso. Es que yo soy impaciente, pero si estoy en Cristo, ¿qué me completa Él? Me da la paciencia que yo no soy capaz de tener. No ves que yo soy como, no, a mí me cuesta tanto manejar la plata. Pero si yo estoy en Cristo, ¿qué empieza a suceder? Que Él me da la capacidad de ser administrador. No, pero es que vea, a mí me cuesta tanto mirar a una sola mujer. No, es que con tantas para mirar, uno como hace para mirar a una sola. Pero si yo estoy en Cristo, Él me hace completo para que yo sea capaz de mirar a una sola mujer o mirar a un solo hombre. Porque también hay muchos hombres para mirar. No crean que los hombres son los únicos que tienen para mirar, las mujeres también tienen mucho para mirar. Pero cuando yo estoy en Cristo, aprendo que Él me completa y yo soy capaz de mirar un solo hombre. Entonces, eso es lo que significa, muchachos. Ustedes están completos en Cristo. Y eso no es lo más importante, eso no es lo más poderoso, eso no es lo más magnífico, sino que Cristo es la cabeza de todo principado y toda potestad, dice ahí. Y la palabra principado y potestad significa ahí, en otras palabras más sencillas, Él es la cabeza de toda autoridad y de todo dominio. ¿Qué significa eso? Que si Jesucristo domina sobre todo y hay cosas que lo quieren dominar a usted, entonces si usted está en Cristo, ¿usted qué puede lograr? Dominar lo que lo quiere dominar a usted. Si Cristo es la cabeza, o sea, es la autoridad, está por encima de todo, y yo aprendo a estar en Cristo, entonces yo puedo estar sentado con Cristo teniendo autoridad, teniendo la capacidad de que todo se sujete a mí, no que yo me sujete a todo. No, es que yo no soy capaz de dejar el vicio, las drogas. No, usted sí es capaz. Si usted está en Cristo, Él tiene autoridad sobre los vicios y usted sí los puede dejar. No, es que yo no soy capaz de dejar la homosexualidad. No, usted sí es capaz.
Si usted está en Cristo, usted es capaz de abandonar el lesbianismo y el homosexualismo, porque eso es en contra de la naturaleza de Dios. Aunque nos quieran decir que es normal, eso no es normal. No, es que si yo no soy capaz de dejar de tener relaciones sexuales con mi novia antes de casarme. Pues si usted está en Cristo, usted sí es capaz. Porque ese espíritu de fornicación está bajo la autoridad de Jesús. Y usted sí es capaz. Sí me estoy haciendo entender la importancia de que usted esté en Cristo. ¿Por qué es importante que entendamos eso? Ay, porque es que creo que venir a la iglesia, ay, yo no soy capaz de dejar tal pecado. No, usted no es capaz. Métase en Cristo. Por eso la Biblia dice que somos salvos por gracia. Nadie es capaz de ser bueno por sí mismo. Él nos perdonó. Nadie va a ser capaz de ir al cielo por sus buenas obras. Por más cosas buenas que hagamos, siempre fallamos. Por eso nos tenemos que meter en Cristo. Porque Él sí nos puede ayudar a ser perfectos. Nosotros no somos capaces. Por eso necesitamos a Cristo. Por eso el fundamento de nuestra religión cristiana es Cristo. Entonces, yo necesito a Cristo porque Él es la cabeza. Pero miren también lo que dice el versículo 11. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual también fuisteis resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. ¿Qué sucede cuando yo estoy en Cristo? En Él yo fui circuncidado. ¿Qué significa eso? ¿Qué es la circuncisión? A mí definitivamente me gusta que me hablen con dibujitos, ¿cierto? Entonces yo me metí a mirar bien cómo hacen la circuncisión, ¿cierto? Y todos sabemos que el prepucio es una telita que cubre la punta del pene, o sea, el cráneo. ¿Y qué es la circuncisión? Que cortan y quitan esa telita. Y lo que está diciendo Cristo es que cuando usted y yo estamos en Él, esa telita en nuestra vida, que se llamaba cuerpo pecaminoso, lo dice ahí en este texto bíblico, Cristo lo arranca y le da a usted una nueva naturaleza. Ay, pero es que entonces si yo ya soy cristiano, ¿por qué sigo pegado a tantos pecados? ¿Por qué sigue pegado a tantos pecados? Porque no está en Cristo. Está viniendo a la iglesia cristiana, pero todavía no está en Cristo. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Ay, yo voy a ver cómo dejo de pecar. Sí, eso es lo que tiene que hacer. ¿O qué tiene que hacer? Meterse más en Cristo. ¿Aló? ¿Aquí hay alguna iglesia? ¿Qué tiene que hacer? Meterse más en Cristo. Mire, entre más nosotros nos acerquemos a Dios, más fuertes somos. Pero a lo último que le dedicamos tiempo es al devocional, a orar, a estudiar la Biblia. Y creemos, yo soy capaz de dejar el pecado solo, usted no es capaz de dejar el pecado solo. A obedecer la palabra. Nosotros como cristianos tenemos que meternos a obedecer. Si hoy leímos esto en la Biblia, hágalo hoy. Si mañana lee esto, hágalo mañana. Y usted va a ver cómo su carácter va a ser transformado al carácter de Cristo. Porque Él arrancó el cuerpo pecaminoso que vivía en nosotros. Pero lo último que dice ahí, en el versículo 13, que hizo Cristo es: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Qué fue lo último que hizo Cristo según este texto? Usted y yo estábamos muertos en pecados. Recuerden, el prepucio. Ahí estábamos esclavos del pecado, no podíamos dejar de pecar. Y eso nos hacía estar separados de Cristo. No podíamos estar con Cristo. Porque recuerden lo que yo les dije ahorita: Cristo es santo y nosotros pecadores. Él no se mezcla con eso.
Pero cuando usted y yo lo recibimos en nuestro corazón, Él entra y trae vida. Pero eso no es tan fácil, se los dije ahorita, eso no es tan fácil. ¡Ay no! ¡Plum! ¡Vive! No. Para Él darnos vida a nosotros, estando muertos en pecados, Él tenía que pagar un precio. ¿Por qué tenía que pagar un precio? Porque había un acta de decretos en su contra. Porque Satanás tenía una lista. Angélica Castañeda, pecado 1, tal, pecado 2, tal, pecado 3, tal, pecado 4, tal, pecado 5, tal. Pero es que yo peco todos los días desde que nací. Y tengo 42 años. ¿Usted se imagina cómo era mi lista? Mi lista no era esta, mi lista era así. Y debido a esto decía, en este juicio, en esta lista de pecados que usted y yo tenemos en contra de nosotros, dice culpable, 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 culpable. Y en el reino espiritual, donde se mueven ángeles y demonios, cuando dice culpable, Satanás dice, tengo campo abierto, puedo matar con esa persona, puedo destruir a esa persona es mía, yo hago con ella lo que me dé la gana. ¿Por qué? Porque es culpable, culpable, culpable. Vea todos los pecados que hace, vea todas las cosas malas que comete, culpable, culpable. Y usted viene y dice, ay, pero porque a mí me hacen brujería y me toca. Pues porque usted es culpable, culpable. Ay, pero a mí porque me vienen estas crisis económicas, culpable, culpable. Porque es que las relaciones sentimentales no me funcionan, culpable, culpable. Es que usted y yo estamos pagando los resultados de nuestros pecados. Todo el día estamos asumiendo las consecuencias de nuestros pecados. Pero cuando usted y yo recibimos a Cristo en nuestro corazón, dice que Cristo coge esta acta de decretos, este juicio, y con su sangre lo clava en la cruz. Y dice, ahí se muere la culpabilidad. Y esa persona, esos decretos quedan anulados. Ya no lo pueden acusar. Y cuando ahora los demonios lo miran a usted, que está en Cristo, ¿sabe qué dicen? No la pueden tocar. Pero vamos a hacerle brujería, no la pueden tocar. Pero vamos a destruirle el matrimonio, no la pueden tocar. Pero vamos a hacer que en un accidente se mate, no la pueden tocar. Porque yo le entregué mi vida a Jesucristo. Y ahora es quien me protege, quien me cubre y quien me ayuda. Eso. Y por eso es que nosotros no nos debemos dejar engañar, apresar de falsas filosofías. Pero lo que sí tenemos que hacer, y lo hablábamos el viernes en Jóvenes, es aprender a obedecer la autoridad de Jesucristo. Eso es lo que sí tenemos que hacer. Aprenda a sujetarse a Jesucristo. ¿O es que usted entraría a todas las partes en que usted va en este momento si usted andara con Jesús al lado? ¿Usted hablaría con el vocabulario que habla si usted tuviera a Jesús al lado? ¿Usted haría en las noches, en la oscuridad, lo que hace si usted tiene a Jesús al lado? No, porque ahora mi vida anda con Jesús. Entonces yo quiero invitarle en este momento, vamos a hacer 2 tipos de oraciones. Una, usted le puede decir a Jesús, Jesús, entra en mi vida. Yo necesito que entres en mi vida. Para que tú hagas todo esto, yo te quiero entregar mi vida. Realmente me quiero convertir en seguidora de Jesucristo. No de una religión ni de una iglesia, sino de Jesucristo. O si usted ya está generando esa relación con Jesucristo, entonces hoy viene gracias. Y dígale, Señor, gracias por haber entrado a mi vida. Gracias por ser mi Padre. Gracias por ser mi Dios. Gracias por haber muerto por mí. Gracias por hacerme una nueva criatura. Entonces yo quiero invitarle a que usted cierre sus ojos y usted se presente delante de Dios. Padre Celestial, aquí estamos hoy. Aquí estamos delante de Dios. Y si usted quiere recibirle como Señor y Salvador, dígale, Señor Jesús, yo ya no voy a buscar más religiones. Yo voy a buscarte a ti.
obvio, voy a ir a la iglesia, voy a leer la palabra, porque la palabra misma dice que hay que congregarse, pero entiendo que no es la iglesia la que me salva, entiendo que eres tú, Señor, y te pido perdón por mis pecados, Jesús, y te doy gracias por haber muerto por mí en la cruz, y toda esa acta que me declaraba culpable en el reino espiritual, haberla clavado en esa cruz, Señor, y haber anulado, Señor, todo el juicio en mi contra que me hacía, amado Dios, estar muerto espiritualmente, Señor. Te doy gracias, amado Dios, por haberme circuncidado, arrancando de mí ese cuerpo pecaminoso a través del bautismo, cuando me bauticé, Señor, y cuando tú me bautizaste en el Espíritu, Señor. Gracias, Señor, porque en ti estoy completo, Señor. Perdóname, porque busco muchas cosas para completar mi fe, Señor, pero hoy te acepto como mi Señor y mi Salvador, y me comprometo, dile, a caminar contigo. Cada mañana que me levante, te voy a decir: Cristo, ¿qué quieres que hagamos? Voy a arrodillarme en tu presencia y te voy a pedir que me hables, me guíes por tu palabra, Señor, y voy a hacer lo que me digas, Dios, porque yo no me muevo por tradiciones de iglesias o de hombres, sino que me muevo, Señor, por las directrices de Jesucristo. Y hoy, Señor, te damos gracias. Gracias por habernos amado. Gracias por el sacrificio que hiciste. Gracias por querer vivir en nosotros y cada día ser esa luz que va derribando toda tiniebla de nuestra vida, Señor. Sabemos que es un proceso que invadas cada rincón de nuestro cuerpo, de nuestra mente y de nuestro espíritu, pero tú lo vas a hacer, Señor, y ya estás en mí, Señor, y yo te pido: crece en mí, cada día sé más grande en mí, para que yo pueda decir lo que dice tu palabra, que ya no vivo yo, sino que Cristo ahora vive en mí, y lo que yo ahora hago, lo hago en la fe del Hijo de Dios. Cristo, que otro lugar puede existir. Solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú. Cristo, ¿a dónde más podría ¿a dónde más podría ir, Señor? Yo te quiero invitar a que tú termines este tiempo rindiéndote a su presencia y dándole gracias. ¿A dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú. Cristo, ¿a dónde más podría ir? ¿A dónde más podríamos ir, Señor? Yo quiero invitarte que tú termines dándole gracias, porque no hay ningún lugar a donde ir, no hay ningún lugar. Si tú quieres ser una persona libre, si tú quieres ser una persona sana, si tú quieres ser una persona restaurada, renovada, si realmente quieres cambiar, si realmente quieres ser transformada, solamente hay un lugar al que ir,
y es a Cristo, porque solamente Él tiene la capacidad de entrar en tu vida y cambiarla y transformarla. Padre Celestial, aquí estamos, Señor. Aquí estamos, Dios. ¿Dónde estaríamos, Señor, si tú no nos hubieras alcanzado, Señor? Padre Celestial, ayúdanos a entender la obra tan grande que tú hiciste y la misericordia tan grande que tú tuviste, Señor. Padre, yo te doy gracias, Señor. Yo te doy gracias, Dios. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere el suelo. Sería como un ciervo que brama por un desierto. Del cielo bajaste, por mí te